Fundamento del comportamiento de los grupos. Un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. Los grupos se pueden clasificar en grupos formales, de trabajo asignado definido por la estructura de la organización. Grupos no formales. Es aquel que no está estructurado de manera formal ni determinado por la organización. Aparece como respuesta a la necesidad del contacto social. Grupos de mando. Es un grupo compuesto por individuos que reportan directamente a un gerente asignado, así como los grupos de tarea, quienes trabajan juntos para realizar un trabajo en específico. Grupos de interés, aquellos que trabajan juntos para alcanzar un objetivo específico que interesa a cada uno de los miembros. Grupos amistosos, aquellos cuyos miembros se reúnen porque tienen una o más características en común. Etapas del desarrollo de un grupo. En su evolución, los miembros por lo general pasan a través de una secuencia estandarizada, denominada modelo de las 5 etapas del desarrollo de un grupo. En este modelo podemos encontrar la etapa de formación. Se caracteriza por una gran cantidad de incertidumbre sobre el propósito, estructura y liderazgo del grupo. Esta etapa determina cuándo los miembros piensan que sí son parte de un grupo. Etapa de tormenta es la del conflicto al interior del grupo. Los miembros aceptan la existencia de un grupo, pero se resisten a las limitantes que éste impone. La individualidad. Hay conflicto acerca de quién controla el grupo. Etapas de normalización. Es la que se desarrolla relaciones cercanas y el grupo demuestra una cohesión. Termina cuando la estructura del grupo se solidifica por completo. Etapa de desempeño. En este punto la estructura es funcional y aceptada por un completo. La energía del grupo se ha transferido de conocerse y entenderse del uno al otro a llevar a cabo la tarea que se trate. Etapa de terminación. Se caracteriza por la preocupación por finalizar las actividades en lugar de por el rendimiento de la tarea. Modelo zigzaguante punteante. Es la transición por la que pasan los grupos temporales entre la inercia y la actividad. Propiedades del grupo. Una de sus primeras propiedades es el rol. El rol es un conjunto de patrones compuestos, esperados y atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en la unidad social. En este podemos encontrar la identidad. La identidad del rol son ciertas aptitudes y comportamientos consistentes con un rol. La percepción es el punto de vista de cómo se debe actuar en una situación dada. La expectativa es la forma en la que los demás creen que alguien debe actuar en una situación dada, la cual determina una gran parte de este rol definido en el contexto en el que se actúe. Conflicto. Existe cuando el individuo se da cuenta de que el cumplimiento de uno requiere más esfuerzo para cumplir otro. Segunda etapa de la propiedad de los grupos, las normas. Las normas son los estándares aceptables que comparten los miembros del grupo. Las normas les dicen lo que en ciertas circunstancias deben esperar y lo que no. Cuando son por acuerdo y aceptadas por el grupo, las normas actúan como un medio para influir en el comportamiento de sus miembros, en un mínimo de controles externos. Las normas cubren virtualmente todos los aspectos del comportamiento de los grupos. En estas podemos encontrar normas de desempeño. Estas normas son poderosas en extremo y afectan el desempeño de los empleados individuales. Son capaces de modificar de manera significativa un pronóstico de rendimiento que se basa tan solo en la aptitud del trabajo y su nivel de motivación, como por ejemplo la intensidad con la que hay que trabajar, cómo hacer el trabajo y qué nivel de producción lograr. Normas de presentación. Es muy importante la vestimenta y las reglas acerca de cuándo tener una buena presentación personal. Normas de acuerdo social. ¿Con cuáles miembros del grupo puedo almorzar? ¿Con cuáles hacer amigos dentro y fuera de la empresa? Normas de asignación de recursos. La asignación de los trabajos difíciles y la distribución de recursos como el salario o equipos. Conformidad. Ajuste del comportamiento propio para asignar las normas del grupo. Grupos de referencia son aquellos en los que una persona está al tanto de los demás miembros de este grupo. Comportamientos desviados en el sitio de trabajo, también llamado comportamiento antisocial o incivilidad laboral. Es un comportamiento voluntario que viola las normas organizacionales significativas y al hacerlo amenaza el bienestar de la organización y de sus miembros. Tipología del comportamiento desviado en el sitio de trabajo.
En esta podemos encontrar 4 categorías, como es la producción, que un ejemplo de este sería salir temprano, trabajar con lentitud de forma intencional, claro está, desperdiciar recursos de la empresa. Propiedad. Encontramos como el sabotaje, mentir sobre las horas de trabajo, robar en la organización. Política. Podemos encontrar mostrar favoritismo, hacer chismes y esparcir rumores, culpar a nuestros compañeros. Agresión personal. En este encontramos el hostigamiento sexual, el abuso verbal y robar a los compañeros. Tercera propiedad de los grupos, estatus. El estatus es una posición o rango social definido que los demás dan a los grupos o a los miembros. Pero, ¿qué es lo que determina el estatus? La teoría de las características del estatus afirma que las diferencias en las características del estatus crean jerarquías, según este, en el interior de los grupos, como lo son el poder de una persona ejerce sobre los demás, la capacidad de una persona para contribuir al logro de las metas del grupo, y tercero, las características personales. Cuarta propiedad de los grupos, el tamaño. El tamaño afecta el comportamiento del grupo dependiendo de las variables que se tengan en cuenta. Los grupos grandes se conforman de 2 o más miembros. Son buenos para hacer aportaciones variadas, por lo que resultan más eficaces si la meta es el descubrimiento. Por otro lado, los grupos pequeños son mejores para obtener algo productivo en un insumo. Suelen tener más eficiencia para poder en acción. La pereza social. Es la tendencia por la que los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva e individual. El desempeño del grupo aumenta en un tamaño dependiendo de este. Pero al agregarse miembros nuevos, se obtienen rendimientos decrecientes en la productividad individual. ¿Cuál es la causa de la pereza social? Quizás se deba a la creencia de que el resto del grupo no trabaja lo que es justo. Otra explicación es la dispersión de las responsabilidades. Hay varios modos de impedir la pereza social, como lo es establecer las metas del grupo de modo que haya una posición común hacia el cual dirigirse, incrementar la competencia intergrupal, lo que también centra el grupo en el objetivo compartido. Tercero, realizar evaluación por partes, de modo que cada contribución de cada persona al grupo la evalúe cada miembro. Cuarto, la distribución de competencias grupales. En este momento encontramos la quinta propiedad de los grupos, la cohesión. La cohesión es el grado en que sus miembros se ven atraídos uno con otro y están motivados para permanecer en un grupo. ¿Qué puede hacerse para estimular la cohesión de un grupo? Primero, hacer más pequeños los grupos. Estimular el acuerdo con las metas del grupo. Incrementar el tiempo de los miembros que pasan juntos. Aumentar el estatus del grupo y dificultad que se percibe para ingresar a este. Quinto, estimular la competencia con otros grupos. Recomendar la competencia al grupo más que los miembros individuales. Aislar físicamente el grupo. Los equipos de trabajo. Los equipos logran mejores resultados que los individuos cuando los trabajos requieren de múltiples habilidades, juicios y experiencias. Son utilizados como una forma de mejorar el talento de los colaboradores. Tienen la capacidad de ensamble, establecerse, replantearse y disolverse con rapidez. Tipos de grupos. Equipos de solución de problemas. De 5 a 12 empleados del mismo departamento. Los miembros comparten ideas y ofrecen sugerencias de cómo se pueden mejorar los métodos y procesos del trabajo. Rara vez se les da la autoridad de implementar de manera unilateral cualquiera de sus estrategias sugeridas. Equipos de trabajo autodirigidos. Grupos de empleados que llevan a cabo trabajos relacionados o interdependientes y que hacen cargo de muchas de las responsabilidades de sus supervisores. Los equipos que son totalmente autodirigidos, como ya sea en planeación y programación del trabajo, asignación de tareas, controlan el ritmo colectivo, tomar decisiones operativas y trabajar con los proveedores y clientes, incluso seleccionan sus propios integrantes y entre ellos mismos evalúan su desempeño. Su efectividad
Depende de la situación, ya que pueden influenciar factores como la fuerza y constitución de las normas del equipo, el tipo de tarea que el equipo debe realizar y la estructura de remuneración. Se debe también cuidar el implementar estos tipos de manera global. Equipos transfuncionales o multidisciplinarios, formados por empleados de un nivel jerárquico similar, pero de diferentes áreas de trabajo, que sujetan para cumplir una tarea. Un ejemplo son los comités de compuestos por miembros de todas las líneas de los departamentos. Equipos virtuales. Usan la tecnología computacional para aglutinar a los miembros físicamente dispersos con el fin de lograr un objetivo en común. Para que estos grupos sean eficaces, los gerentes deben asegurarse de que haya confianza entre sus miembros, el vigilar de cerca el avance del grupo, que los esfuerzos y productos del equipo se divulguen en la organización. Diferencia entre grupos y equipos. Los grupos y los equipos no son lo mismo. Un grupo de trabajo es aquel que se realiza principalmente para compartir información y tomar decisiones para ayudar a cada uno al desenvolverse dentro de sus áreas de responsabilidad. Su desempeño es meramente la sumatoria de la contribución de cada miembro del grupo. Genera sinergia positiva a través de un esfuerzo coordinado. Así el nivel de desempeño es mayor a la suma de estas contribuciones. La meta de los grupos de trabajo es compartir información, mientras que la de los equipos es el desempeño colectivo. Creación de equipos eficaces. El trabajo en equipo es preferible sobre el trabajo individual. La creación de equipos eficaces en situaciones en las que un individuo hace mejor el trabajo es equivalente a resolver a la perfección el problema equivocado. Los componentes claves que hacen que los equipos sean eficaces se agrupan en 4 categorías generales, como lo son recursos y otras influencias del contexto, composición del equipo, diseño del trabajo y por último, las variables del proceso reflejan aquello que está contenido en un equipo y que influye en su eficacia. Contexto. Factores que determinan que los equipos sean exitosos, como los recursos adecuados. Todos los equipos de trabajo dependen de los recursos externos al grupo para sostenerlos. El apoyo consiste en la información oportuna, tecnología o equipos apropiados, el personal adecuado, la motivación y ayuda administrativa. También encontramos el liderazgo y la estructura. Los miembros del equipo deben acordarse quién hará qué cosa y asegurarse de que todos los miembros compartan de manera equitativa la carga del trabajo. Se requiere de liderazgo y una estructura adecuada en el equipo para acordar sobre los aspectos específicos del trabajo y hacerlo concordar con las habilidades individuales. Clima de confianza. La confianza interpersonal entre los miembros del equipo facilitan la cooperación, reducen la necesidad de vigilar el comportamiento de los otros e impone la creencia de que los demás integrantes del equipo no sacarán ventaja de ello. Evaluación del desempeño y sistemas de recompensa. Es recomendable modificarse el sistema tradicional de evaluación y recompensa orientado al individuo, a fin de que refleje el desempeño del equipo. Las evaluaciones de desempeño individuales, salarios fijos por horas, incentivos individuales y otros conceptos parecidos no son consistentes con el desarrollo de los equipos de alto desempeño. Por tanto, además de evaluar y recompensar a los trabajadores por su contribución, claro está, individual, la administración debe considerar hacer modificaciones en las evaluaciones. El reparto de utilidades y beneficios, incentivos para los grupos pequeños y otros cambios en el sistema a fin de que se base en un grupo, en una totalidad, para que refuercen todo el esfuerzo y compromiso de este grupo. Composición de los equipos. Se incluye variables que se relacionan con la formación en la que los asignados o colaboradores de estos equipos se consideran aptitudes y personas a los miembros de los equipos. La asignación de roles y la diversidad, el tamaño de equipo, la flexibilidad de los miembros y el gusto de estos
por el trabajo son actitudes de los miembros. Una gran parte del desempeño de un equipo de trabajo depende del conocimiento, las aptitudes y las habilidades de sus miembros individuales. Diversidad de los miembros. La clave para los equipos desde su diversificación consiste en comunicarse lo que ellos saben y también lo que ignoran. Demografía organizacional. Esta variable sugiere que atributos como la edad o fecha en la que alguien pasó a formar parte de un equipo de trabajo u organización específica debe ayudar a pronosticar la rotación. La rotación será mayor en aquellos que tienen experiencia que no son similares porque la comunicación es más difícil en conflicto y la lucha por el poder son más frecuentes y severos cuando ocurren. La abundancia, los conflictos que hace pertenecer a un grupo, sean menos activos, por lo que es más probable que los empleados renuncien. Preferencia de los miembros. Se debe tener en cuenta y se sugiere que cuando la seleccionan, los miembros del equipo deben tomar en cuenta las preferencias individuales y también las aptitudes, personalidad y habilidades. Los equipos de alto rendimiento están compuestos por personas que prefieren trabajar como parte de un grupo. Diseño del trabajo. Los equipos eficaces necesitan trabajar juntos, aceptar la responsabilidad colectiva para llevar a cabo tareas importantes. La categoría de diseño incluye variables como libertad y autonomía, la oportunidad de usar diferentes aptitudes y talentos, variedad de aptitudes, capacidad de términos de una tarea o productos completos de identificable. Al trabajar en una labor o proyecto que tiene efecto sustancial sobre otro, las evidencias indican que estas características mejoran la motivación del miembro y aumentan la eficacia del equipo. Eficacia del equipo. Los equipos eficaces tienen confianza en sí mismos, piensan que pueden triunfar. El éxito llama al éxito. Los equipos que han triunfado elevan sus convencimientos sobre el éxito futuro, lo que a su vez los motiva a trabajar más duro. Pereza social. Los individuos se pueden ocultar en el interior de un grupo. Es posible que caigan en una pereza social y desenvuelvan el esfuerzo de un grupo. Debido a que no se puede identificar las contribuciones individuales, los equipos eficaces reducen esta tendencia al evaluar tanto el nivel individual como el colectivo. Los equipos exitosos toman en cuenta a sus miembros en forma personal y conjunta respecto del propósito, las metas